Ok, ¿tienen sus Biblias? Vamos a lo que es, ¿verdad? Gálatas capítulo 3. Entramos en materia inmediatamente. Gálatas capítulo 3. Todavía si alguno quiere rodarse para aquí adelante, hay sillas libres aquí delante, sillas disponibles. Gálatas capítulo 3. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Tremenda enseñanza que hay en este pasaje de Gálatas capítulo 3. Hay una gran cantidad de doctrina condensada en este. Y vamos a tratar de verla esta mañana. Los que no están aquí, pues se lo perdieron, a menos que lo oigan por internet, ¿verdad? O a menos que el Señor provea otra oportunidad. Pero vamos nosotros a aprovechar este pasaje precioso de la palabra de Dios, que es titulado, como dice el último de los versículos. El último de los versículos, que es el versículo 29, se inicia diciendo, y si vosotros sois de Cristo. Y entonces hay una conclusión ahí en cuanto al linaje de Abraham que tenemos. El título del mensaje es, y si vosotros sois de Cristo. Leemos entonces, ¿están listos? Amén. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No, solo esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dije y a la simiente como si hablase de uno, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermanos, el apóstol Pablo estaba sorprendido realmente del efecto que la herejía judaizante había causado entre las iglesias de los Gálatas.
tanto la iglesia de Iconio como la de Derbe, como la de Listra, eran iglesias que él había sido su fundador durante su primer viaje misionero, y todas estas iglesias estaban siendo arrastradas por una serie de herejías que traían confusión al pueblo de Dios, aquellos que habían sido redimidos del pecado y redimidos del paganismo inclusive, a través de la predicación del Evangelio. Lo que estaba sucediendo era que de un momento a otro, después de haber estado predicado de una manera correcta, estaban retrocediendo en la fe y estaban tratando de retomar o de tomar la religión judaica o la religión de las obras como la manera de obtener el favor de Dios. Esto es exactamente lo que nos enseña la religión católica a nosotros. La religión católica nos enseña a nosotros que nuestra vida es un hacer, un obrar. Obramos positivamente, o sea, de acuerdo a la voluntad de Dios, cumplimos los mandamientos de Dios, hacemos buenas obras, en otras palabras, hacemos, por así decir, los méritos para la salvación, o por el contrario, hacemos malas obras, pecamos, desobedecemos la ley de Dios y tenemos desmérito. Y que a la hora de la muerte depende de qué lado pese más la balanza. Eso es lo que se llama la salvación, dependiendo de las obras de cada ser humano. Pero esto es exactamente lo que estaban tratando de practicar los judíos y lo que los judaizantes estaban tratando de imponer en las iglesias de aquellos que no venían del judaísmo inclusive y que se habían convertido a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían que ellos guardasen la ley. Era prácticamente decir lo siguiente: ok, tú eres cristiano, bueno, tú eres cristiano, pero tienes que guardar la ley, o tú tienes que ser cristiano pero judío al mismo tiempo. Esto ustedes saben que trae muchas disensiones y muchos problemas en la iglesia originaria, en la iglesia primitiva, y sobre todo lo trae para el apóstol Pablo cuando ya de regreso a Jerusalén es acusado precisamente de oponerse a la ley de Moisés o de tener algo en contra de los judíos. Y los propios judíos son los que terminan atacando y agrediendo al apóstol Pablo. Entonces Pablo lo que hace aquí es que le formula una serie de preguntas. Son 6 preguntas corridas que le hace, una tras de otra, en los versículos que van del 1 al 5. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacerle recapacitar. O sea, con el propósito de hacerle reflexionar sobre lo que estaban ellos comenzando a practicar o a creer, que se contradecía completamente con el mensaje del Evangelio por gracia. Evangelio, la salvación por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, Pablo lo que hace es que les confirma en este capítulo 3 de una manera muy clara la suficiencia y la eficiencia de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. No se necesita nada más para aquellos que son de Cristo. Cristo es suficiente. Y él va a concluir diciendo: y si vosotros sois de Cristo, luego de haber dado una serie de parámetros o referencias a lo largo de todo el capítulo de lo que es una persona cristiana, o lo que conlleva el hecho de ser de Cristo. Y si nosotros somos de Jesucristo, si tú eres de Jesucristo, la primera cosa que Pablo le decía a los Gálatas, era el hecho de que si ellos eran de Cristo, ellos habían tenido la virtud, la gracia de haber podido ver con claridad el mensaje del Evangelio y haber discernido a Jesucristo crucificado por ellos. Lo vemos nosotros claramente en el primer versículo, cuando le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Y qué le dice? A vosotros, ante cuyos ojos fue ya presentado claramente Jesucristo como crucificado. Él le había presentado a Jesucristo. O sea, él le había predicado a los Gálatas. Él le había enseñado que Cristo murió por los pecados a fin de redimirle de su culpa. Y fue presentado claramente delante de los ojos de ellos el Evangelio, y ahora de un momento a otro estaban en la insensatez de dejarse embrujar o fascinar, hechizar por aquellas personas que venían con otra enseñanza que contradecía la virtud del Evangelio. Resulta ciertamente una insensatez cuando nosotros nos dejamos desviar del Evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a practicar la religión de las obras. Y es interesante, porque muchas veces sucede eso, que una persona pues comienza a recular, a echar hacia atrás a lo que era su vieja religión, no obstante haber podido comprender o discernir claramente la verdad del Evangelio. Aquellos que defectan así, aquellos que echan hacia atrás, aquellos que reculan, pues son personas que en muchos de los casos ni siquiera son verdaderos creyentes, sino que son personas que terminan saliendo de medio nuestro porque nunca fueron nuestros. Pero mientras tanto Pablo estaba espantado, él estaba maravillado. Él decía: oh, ustedes son unos insensatos. Ustedes han sido hechizados, ustedes han sido embrujados. Eso es algo que no tiene ningún sentido. Y Pablo les habló a ellos, ¿verdad?
advirtiéndole que ese halo de misterio y esa supuesta espiritualidad que le estaban enseñando a través del guardar rituales religiosos judaicos era solamente algo sencillamente malvado, algo maligno, algo que estaba hechizándoles o embrujándoles, ¿verdad? Y que detrás de ellos necesariamente tenía que haber un poder maligno. O sea que esa es la primera cosa. Cuando una persona es de Cristo, y yo no sé si tú lo eres, por eso te planteo lo mismo que Pablo le plantea a los Gálatas. La primera cosa es que tiene que haber entendido claramente el mensaje del Evangelio. O sea, tiene que haber sido presentado delante de su mente, de su corazón, claramente Jesucristo como crucificado. O sea, sin la cruz de Cristo, no es con el pesebre de Belén, sino con la cruz del Calvario, es que nosotros somos aptos, o por la cruz del Calvario, que nosotros somos aptos a presentarnos delante de Dios, habiendo sido previamente purificados por la sangre derramada por el Señor en dicho lugar. Hermanos, esta es la primera realidad. Si realmente tú eres de Cristo, tú has visto claramente y has entendido el Evangelio. No es algo de todos. Hay muchos que no son capaces de ver a Jesucristo claramente como crucificado, no obstante se le predique y se le enseñe. O sea, se necesita una gracia especial. La gracia especial que quita el velo de delante de nuestros ojos espirituales a fin de que nosotros podamos ver la maravillosa virtud de nuestro Señor Jesucristo y la maravillosa obra que Él cumplió plenamente, saldando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese es el único evangelio, es el único mensaje, ¿verdad? Y esto es algo que no todo el mundo es capaz de realizarlo en su mente y de comprenderlo y de adoptarlo con todo su corazón. Si tú eres de Cristo, hay otra cosa que seguramente tiene que haber pasado en ti también. Y es el hecho de que recibiste el Espíritu Santo en el mismo momento en que oíste el Evangelio y creíste en él. Pablo se los dice: esto solo quiero saber de vosotros, versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, razonen. No sean insensatos. El Espíritu Santo, el Espíritu que mora en ustedes, galacenses, tú que dices ser cristiano, si tienes el Espíritu Santo, ¿por qué lo tienes? ¿Verdad? ¿Porque cumpliste los mandamientos? ¿Porque eras un buen hombre, una buena mujer? No, simplemente porque un día escuchaste el mensaje del Evangelio y creíste en el mensaje del Evangelio, ejerciste fe sobre la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que hace que inmediatamente el Espíritu Santo venga sobre una persona. No es necesario tener una experiencia extática para que el Espíritu Santo venga a morar en el corazón. Muchos piensan que sí, algunos inclusive lo enseñan, que tú te puedes convertir, entregarte a Cristo, nacer de nuevo y que el Espíritu Santo puede no estar en ti. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña claramente que el oír con fe es lo que precisamente hace que una persona nazca de nuevo y esa persona reciba la vida espiritual de la presencia del Espíritu Santo en él. No es necesario otra cosa. Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14, les voy a citar, dice lo siguiente: en él, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Habiendo oído, ¿verdad?, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros en el mismo momento que, oyendo la palabra de Dios, ejercemos fe en el Señor Jesucristo. Él perdona nuestros pecados y cumple su promesa de venir a morar en el corazón del creyente hasta llevarnos hasta su presencia. Esto ha sucedido en ti, porque si tú eres de Cristo, no solamente has entendido el Evangelio, no solamente has ejercido fe en el Evangelio que has entendido, sino que como consecuencia de tu fe, Dios ha perdonado tus pecados y el Espíritu Santo está morando en tu corazón. Y esta es la garantía, las arras de la herencia que nos espera, de la herencia celestial que nos espera, que Cristo está en nosotros y esta es la esperanza de gloria del creyente. Si tú eres de Cristo, hay otra cosa que el apóstol Pablo le dice a los creyentes de allá, de Galacia. Le dice, si ustedes son de Cristo, ustedes deben vivir una vida en la cual sea el Espíritu Santo que los guíe. Y no deben guiarse de ninguna manera como se guiaban antes por sus apetitos o por sus pensamientos o por su propia carne, que es lo que le dice en el versículo 3. Le dice inclusive, ustedes no son más que unos necios. Dice, tan necios sois. Oye, qué fuerte Pablo. Ya le había dicho insensatos. Y ahora le dice, ¿qué? Necios. Ustedes son tan necios. Comenzaron bien,
Comenzaron realmente creyendo, recibiendo el Espíritu Santo, y ahora que ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, van a dejarse guiar por su propia carne, por sus pensamientos, por sus deseos, por sus apetitos. De ninguna manera. No pueden confiar en la carne de ninguna manera. Deben ser guiados por el Espíritu Santo. La vida espiritual se inicia con el nuevo nacimiento. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo hizo referencia a Nicodemo de esto, en Juan capítulo 3, los versículos 6 en adelante, cuando le dijo el Señor Jesucristo que lo que es nacido de la carne, carne es. Se lo decía a Nicodemo, ¿se recuerdan? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Dice, cuando una persona nace de nuevo, entonces es cuando realmente es guiado por el Espíritu Santo. Del viento oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido en el Espíritu, es guiado por el Espíritu Santo. Ellos, en vez de ser guiados por el Espíritu Santo, estaban dejando guiar de lo que le enseñaban, que apelaba precisamente a su carne, a sus capacidades, al hecho de que ellos pudiesen guardar o no una serie de preceptos religiosos, como si su salvación dependiera de ellos. Entonces, si tú eres de Cristo, debes vivir una vida en la cual sea el Espíritu Santo que te guíe. No puedes dejarte guiar de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus pasiones, de tus deseos, de lo que fuera. Si tú eres de Cristo, hay otra cosa que el apóstol Pablo le enseña acá a los hermanos de Gálatas y que te aplica a ti también si eres de Cristo. Y es el hecho de que si has padecido por Cristo o si padeces por Cristo, nunca va a ser en vano. Los galacenses habían tenido que, los Gálatas, yo no sé si se dice galacenses o no, pero Gálatas, en fin, como dice, los Gálatas que es toda un área, ¿no? No se dice galacense, ¿verdad que no? No, dice Mario David que no. Pues los Gálatas pelados, cincenses. Los Gálatas cincenses habían tenido que sufrir por causa de la fe que habían profesado en Cristo. Sobre todo que ellos tienen un trasfondo pagano. O sea que de un momento a otro, de la práctica de la religión idolátrica pagana, con toda su inmoralidad y con todas aquellas cosas que se vivían, ellos habían apartado para el Señor. Y esto le había traído una serie de problemas. Y además de esto se sumaba que los propios judíos comenzaban a rechazarles porque ellos no eran parte de la secta de los judíos. Consecuentemente, habían tenido diversos padecimientos, los cuales no se especifican en la palabra de Dios, pero el apóstol Pablo hace referencia a ellos. Y en el versículo 4 le dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Pero es interesante que al mismo tiempo que les pone a razonar, ustedes son de Cristo, ¿verdad? Ustedes han padecido por Cristo. Dice, pero ¿eso fue en vano? Por eso le dice él, si es que realmente fue en vano, nunca el sufrimiento o el padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo es en vano. Y si nosotros somos de Cristo, tenemos que tener eso presente. Ayer oía un pastor, el pastor que está predicando en C.J. Mahaney, creo que se llama, está predicando en la iglesia de la Ivy, invitaron a un desayuno de pastores. Y es interesante que él decía a los demás pastores, decía, nosotros tenemos, sobre todo en Estados Unidos, viendo la coyuntura actual, que ir preparando a las iglesias, a los hermanos de la iglesia, a estar dispuestos a padecer por nuestro Señor Jesucristo. Porque en los Estados Unidos durante muchos años el ser cristiano ha sido un privilegio, pero con el paso del tiempo se va convirtiendo cada vez más en un riesgo. Y él estaba mencionando algunas razones para eso, pero lo interesante es el hecho de que sea como sea, padecer por Cristo nunca es en vano. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Gálatas, ¿verdad? Le está diciendo, eso fue en vano. En otras palabras, razonen, ¿verdad? No puede ser que haya sido en vano lo que ustedes han padecido por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres de Cristo, de una manera u otra, también vas a tener que padecer por la causa de Cristo. Pero no va a ser en vano. No va a ser en vano. No hay mayor causa que podemos nosotros abrazar que la causa de nuestro Señor Jesucristo. Otro detalle interesante es lo que le dice en el versículo 5. Si una persona es de Cristo, el Espíritu Santo obra en esa persona y obra de una sola manera o de una manera muy particular. Y es a través de la fe en su palabra. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por él? ¿O por él? A veces pienso que yo hablo muy rápido, voy muy rápido. No, está bien, me pueden seguir, me están siguiendo bien. Okay. O por el oír con fe, le dice, porque si tú eres una persona cristiana, no es por tus hechos no son realmente lo que
el Espíritu Santo va a utilizar para dirigir tu vida, sino todo lo contrario, ¿verdad? Echando a un lado tus hechos, echando a un lado tu carne, echando a un lado tus pensamientos, echando a un lado tus convicciones o tus acciones, el Espíritu Santo va a obrar en ti de una manera maravillosa a través de la influencia de su bendita palabra. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si una persona es de Cristo, esa persona va a ser guiado por el Espíritu Santo a través de la fe que tiene en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Por eso es fundamental que los creyentes una y otra vez redundemos, abundemos, crezcamos, enseñemos, prediquemos, repitamos, analicemos, meditemos en la palabra del Señor. Porque la guianza del Espíritu Santo solamente va a ser a través de la palabra de Dios. Que es lo que dice aquí. Aquel que hace maravillas entre vosotros, aquel que os suministra el Espíritu, Dios es quien suministra el Espíritu. Dios es quien hace maravilla entre nosotros. ¿Y lo hace por qué? ¿Porque nosotros obramos de una determinada manera? No. A pesar de cómo obremos, ¿verdad? A pesar de nuestra conducta o comportamiento, el Señor, echando a un lado eso, utiliza su palabra y cuando nosotros oímos con fe, entonces Él va hablando, dirigiendo y guiando nuestras vidas. El Espíritu Santo obra en ti, si tú eres un creyente, a través de la fe que tú has puesto en su bendita palabra. Si tú eres de Cristo, hay otra cosa importante, lo vemos en los versículos que van desde el 6 hasta el 9, y es que si tú eres de Cristo no te quepa ningún tipo de lugar a duda de que tú has sido justificado por Dios. Y esta justificación es una justificación que se basa en la misma fe que tuvo Abraham, la cual fue suficiente para ser justificado. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y eso fue suficiente. Creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Fue justificado por la fe. Y esto es lo que dice la Escritura acá y lo confirma en el versículo 6. O sea, que por la fe en la promesa de Dios fue que Abraham fue justificado. Y esta promesa, la cual el Señor le hizo a Abraham, consistía en ¿qué? En que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Abraham, que es la misma simiente de la mujer, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es esa simiente? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo se constituye en el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres, a través del Mesías que vendría a salvar el mundo. Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos justificados en base a poner nuestra fe precisamente en ese Mesías, en ese Cristo. Por esa misma fe tú eres justificado, bendecido y eres considerado inclusive un descendiente de Abraham, sin importar cuál sea tu origen, tu raza o tu nación. Es lo que dice en el versículo 8 al final. Dice la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, los que no eran judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si tú eres de Cristo, tú has sido justificado. O eres justificado por Dios en base a la misma fe que tuvo Abraham. Algunas personas me preguntan, dice, pero cuando no había venido Cristo todavía al mundo, ¿cómo eran los hombres salvos? ¿Guardando los mandamientos? No, nunca fue por guardar los mandamientos. El que era salvo guardaba los mandamientos y por no violentar los mandamientos, el hombre buscaba la salvación, que siempre fue por fe. Siempre fue por fe. O sea, solamente el creyente es que realmente toma en cuenta la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Solamente el verdadero creyente es que busca a Dios y que trata de agradarle. Pero la salvación siempre fue por fe. Una fe que se proyectaba a aquel que habría de venir, nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres que han sido salvos, en cualquier tiempo han sido salvos, por fe en Dios, a través de la obra salvífica de la simiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, de la sirviente de la mujer, en la promesa hecha en el huerto del Edén, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, el Cristo, el ungido de Dios, aquel que vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sigo tratando de una manera muy sucinta, pues, enseñar
todo lo que el apóstol Pablo estaba tratando de comunicarle a estos gálatas que le habían espantado de un momento a otro. Le espantaron, dice, pero ustedes te están volviendo locos. Estoy parafraseando, ¿verdad? Como dices tú, parafraseando. O sea, ustedes son unos necios, ustedes son unos insensatos. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? No salía de su sorpresa a él. Y por eso le formula esta gran cantidad de preguntas para hacerlo reflexionar y volver a la fe. Volver a la fe. Otra característica de aquellos que son de Cristo es que deben en consecuencia mantenerse separados de la religión. Porque la religión siempre es legalista. No hay ninguna religión que enseñe la justificación por la fe. Todos enseñan que hay que guardar obras y preceptos. Haz esto y vivirás. No hagas esto y no serás condenado. Eso es justificación por obra. Todo lo contrario a lo que es el mensaje del Evangelio. De hecho, lo que el apóstol Pablo está diciéndole acá, en el versículo 10 a los Gálatas, es que todos los que se involucran con la ley, todos los que dependen de la ley, están ya de antemano malditos. Están bajo maldición. Es fuerte la expresión, pero es muy fuerte, ¿verdad? Pero es muy real. O sea, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y es interesante porque explica cómo sucede esto. Los mandamientos de la ley de Dios, por lo general las personas piensan que se tratan de los 10 mandamientos. No, los mandamientos de la ley de Dios son amplísimos. O sea, los 10 mandamientos vienen a ser lo que tiene que ver con la ley moral de Dios. Estos fueron dados por Dios directamente, ¿verdad? A Moisés. Los 10 mandamientos. Ustedes lo conocen muy bien, no vamos a abundar sobre ello. Pero eso tiene que ver con la ley moral. Pero hay una ley que es la ley civil. Y el Señor le da muchos mandamientos de la ley civil y era una ley que lo que hacía era simplemente orientar la manera como debían relacionarse los que eran parte del pueblo de Dios en su vida diaria. Pero hay otra ley adicional que también es parte de la ley de Dios, que es la ley ceremonial, que tiene que ver con toda la manera toda la manera específica como Dios quería que le fuera rendido tributo o honor. O sea, todo lo que tiene que ver con la adoración. Entonces, tanto la ley ceremonial como la ley civil como la ley moral, no ha habido y no hubo nadie que pudiera cumplirla a la perfección jamás, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los hombres, por el mismo hecho de depender de la ley, lo que hacían era condenarse por la misma acusación que le infringía la ley al violarla. O sea que la ley te indicaba a ti o te daba conciencia a ti del pecado que tú estabas cometiendo al violarla en cualquiera de sus facetas. O sea, la ley de ninguna manera podía bendecir al pecador. Lo único que hacía era maldecirlo. Maldito eres, ¿por qué? Porque has violado la ley de Dios. Y la Biblia dice más que esto. En Romanos capítulo 3, versículo 23, nos enseña que con que tú violes un solo mandamiento de la ley te hace ya simplemente una persona que la ha quebrantado, violador de todos. Consecuentemente, dice Romanos 3, capítulo 23, que todos los hombres pecaron y que como pecaron también están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la ley lo que hace es maldecir al infractor y lo que hace es condenar al infractor, destituir al infractor de cualquier posibilidad de poder llegar a la gloria de Dios. ¿Y quiénes son los infractores? Todos nosotros, porque ninguno de nosotros ha sido capaz jamás, ni lo será, de cumplir con la ley de Dios, en ninguna de sus facetas, ni la ley moral, ni la ley ceremonial, ni tampoco la ley civil de nuestro Señor. Consecuentemente, hermanos, hay que mantenerse separado de todo aquello que nos lleve o nos trate de llevar al legalismo de la religión. Hay que romper con eso es la vida vieja. No podemos ser cristianos y al mismo tiempo estar guardando preceptos religiosos, porque la ley no se debe enseñorear de nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas cosas son importantísimas. Tanto así que yo traté de cortar por la mitad el capítulo para traer parte solamente de la enseñanza, pero definitivamente había que verlas completas, porque el apóstol Pablo todavía en un capítulo viene hablando de eso, desde el capítulo 2 y sigue todavía en el capítulo 4, porque son cosas que son fundamentales y que tenía que aclarárselas muy bien a los Gálatas, porque ellos estaban simplemente fascinados. Ellos estaban encantados, ¿verdad? Habían vuelto de nuevo hacia atrás, ¿verdad? Aquellos que eran judíos y los que no eran judíos estaban también acogiéndose simplemente a una religión que les fuese cómoda. Trata de guardar esto, trata de guardar aquello y no hay problema, cuando no tenían necesidad de eso, porque ya ellos habían visto claramente a Jesucristo como crucificado, ya ellos tenían el Espíritu Santo, ya habían sido justificados por Dios y lo que tenían que hacer era mantenerse separados
de las prácticas religiosas. Después de esto, hermanos, hay otra cosa que quiero enfatizar, y es el hecho que en el versículo 11, de una manera muy clara, el apóstol Pablo explica que no hay ninguna persona que pueda justificarse para con Dios, y reitera, y es el centro del capítulo, ¿verdad? Y por así decirlo, el tema de la epístola completa, reitera una aseveración que ya en el Antiguo Testamento el profeta Habacuc había hecho y que en el Nuevo Testamento aparece 3 veces. Y cuando una enseñanza aparece tantas veces en las Sagradas Escrituras es porque es fundamental, es central, es cardinal, es dorsal, es básica. Y esto es algo que nosotros vemos aquí muy claro en el versículo 11. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Tu salvación, si tú eres un cristiano verdadero, no depende sino sola y exclusivamente de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿verdad? Y esto es una consecuencia de tu fe en nuestro Señor Jesucristo, en su persona y en su obra salvífica. Has confiado en Cristo, tu alma, has entregado tu vida, tu ser a Él. Entonces de eso es que depende tu salvación y no de otra cosa. De tu fe depositada en Cristo. El justo, aquel que es declarado justo por Dios, aquel que ha sido justificado por Dios, por la fe vivirá. La religión contradice completamente las Escrituras, porque la justificación es solamente por la fe. La religión dice que debe ser algo acompañado de las obras. Y esta verdad es tan importante que voy a citar las otras partes donde aparece. Dice Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel que dice, no, ¿por qué yo me voy a condenar? ¿Y por qué yo no voy a ir al cielo? Yo tengo el derecho de ir al cielo, ¿y por qué yo no? ¿Verdad? Aquel que se enorgullece, dice, sin embargo, el justo es por la fe que va a vivir. En Hechos capítulo 10, versículo 38, lo confirma la Escritura, perdón, en Hechos no, en Hebreos, lo confirma la Escritura, cuando dice, mas el justo vivirá por fe, y dice Dios, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y hace referencia también a Habacuc en el Antiguo Testamento. La justificación es solamente por la fe. Si tú vas a ir al cielo, vas a ir al cielo porque Dios en su misericordia y en su gracia te dio la fe necesaria para que tú veas a Jesucristo como el único y suficiente Redentor y Salvador tuyo, y en consecuencia clames a Él y Él tenga misericordia de ti. Y eso es lo que hay que hacer, clamar al Señor, pedir misericordia y gracia para que envíe su Santo Espíritu, vivifique en nuestras almas, y en consecuencia nosotros estemos ya, por así decirlo, encaminados hacia el reino de los cielos. Si tú eres de Cristo, tu salvación depende solamente de la misericordia y de la gracia de Dios por tu fe en Jesucristo, de ninguna manera de tus obras. Pero hay algo más interesante todavía, y yo no sé si esto ustedes lo habían captado. Por ejemplo, cuando en el versículo 13, abundando sobre el tema, el apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice, porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos, Dios, mediante su ley, maldice al infractor de la ley, al pecador, y esto lo hace ¿cómo? Con la muerte. O sea, la maldición de la muerte. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. El pecador debe morir, y esa es una maldición que hay sobre todo ser humano por causa del pecado. Y la ley lo dice. O sea, que la ley lo que hace es maldecir al pecador. Pero entonces es interesante. Cristo no podía pecar. ¿Por qué no podía pecar? Porque era Dios. Porque era, es y será santo por siempre. Él no tenía pecado propio. Él no podía de ninguna manera pecar por otros. Decir, yo voy a pecar por la humanidad. No. No sucedió eso. Pero utilizó de un tecnicismo fabuloso, maravilloso, increíble. La Escritura de una manera muy clara en Deuteronomio capítulo 21 dice lo siguiente: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir, lo colgaréis en un madero.
No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dios había determinado, ¿verdad?, que aquel que fuera colgado en un madero era maldito. Era maldito. Cristo escogió ser colgado en un madero, morir en un madero, para recibir la maldición que no le correspondía por no haber sido él mismo jamás tocado por el pecado. Qué interesante. Para redimirnos de la maldición, se hizo maldición sin pecar, colgándose en un madero. Cristo escogió la muerte de madero para de esa manera la maldición dada por la ley y expresada de una manera muy clara por parte del Señor en el Antiguo Testamento, sobre todo aquel que fuese colgado en un madero, hace que Cristo se convierta en el sustituto idóneo para poder redimirnos, pagar por nosotros en lugar de nosotros, sin pecar como nosotros, a favor de nosotros, a fin de que nosotros podamos ser como Él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado mediante un madero, una cruz, para que la justicia de Dios se cumpliese en Él. El pecador que tiene una cuenta y una maldición sobre sí es redimido de su culpa cuando la justicia de Cristo se aplica sobre él, ya que Cristo pagó plenamente con su muerte de cruz por el pecado del hombre. Si tú eres de Cristo, en consecuencia tú has sido redimido por el sacrificio vicario, sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Tienes certeza de eso? ¿Lo comprendes? Eso significa que tus pecados han sido perdonados. ¿Perdonados por qué? Porque lo has saldado. Cristo ha saldado tu cuenta. Si tú eres de Cristo, hay unas cuantas cosas adicionales que el epístola enseña en este capítulo 3. Si tú eres de Cristo, inmediatamente tienes la bendición de Abraham sobre ti y las promesas que fueron hechas a Abraham también sobre ti. O sea que si tú eres de Cristo, tú tienes por la fe en nuestro Señor Jesucristo la bendición dada a Abraham y la promesa del Espíritu Santo. Esto está en los versículos que van desde el 14 hasta el 18. ¿Y cuál es la promesa que Dios le da al pecador perdonado? Aquel que es de Cristo, aquel que es de Él. La promesa de la vida eterna, de la salvación. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Y esa promesa es para todos los que son de la fe de Abraham, lo dice de una manera muy clara. En Cristo, versículo 14, la bendición de Abraham alcanzó a los gentiles, inclusive, a los que no eran judíos. Y la salvación es mediante la simiente, el cual es Cristo, dice el versículo 16 al final. Y el pacto de Moisés, el pacto que hizo Dios con Moisés, que fue una consecuencia del hecho de que el hombre seguía pecando y pecando y pecando, pues solamente tenía el propósito de hacerle ver al hombre la gravedad de su pecado, para que buscase por la fe el perdón de Dios y se arrepintiese y confiase en Dios y en la promesa que le había dado a Abraham de que vendría alguien que le redimiría de las consecuencias del pecado. La promesa de salvación. Por eso en los versículos que van del 14 al 18, no voy a abundar sobre ello, el apóstol Pablo le dice: la promesa de Abraham es anterior a la ley. Y como es anterior a la ley que vino 400 años después, no puede abrogar, invalidar un pacto que Dios hizo con una promesa que Dios hizo de que bendeciría a todas las naciones a través del Mesías, del Cristo. Consecuentemente, si tú tienes definitivamente la certeza de que eres de Cristo, en consecuencia, la bendición de Abraham está sobre ti. Y esto incluye el Espíritu Santo, la simiente de Dios que también viene a morar en tu corazón. Hermanos, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú no necesitas de ninguna manera tener una niñera detrás de ti. No necesitas tener un pedagogo. Es interesante que la palabra ayo que aparece aquí
cuando habla de que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, hasta que viniese en quien se cumplen las promesas dadas a Abraham, nuestro Señor Jesucristo, para mantenernos confinados, para que no, voy a decir una expresión muy dominicana, no nos desacatásemos. Con todo, el hombre se desacató tras el pecado, una y otra vez. Pero la ley tenía el propósito de que el hombre, conociendo el carácter de Dios a través de la ley, pues se viese limitado y buscase entonces un acercamiento hacia aquel que podía perdonarle. Y todo eso debía ser como consecuencia de ejercer fe en la promesa dada a Abraham. Y lo que está diciendo acá en los versículos que van del 19 hasta el 23 es el hecho de que la ley nunca pudo justificar. Dice claramente, versículo 20, dice: porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todos los creyentes, los verdaderos creyentes, por la fe podemos acogernos a esa promesa que el Señor ha dado de salvación y de perdón a través del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que le explica es simplemente, la ley simplemente fue una niñera, un ayo, un siervo o un esclavo que se ocupaba de hasta que el niño fuese un adolescente, un joven, de irlo guiando, llevándolo de la mano para que no se desacatase. Y eso es precisamente la ilustración. Se le llama pedagogo, y de ahí viene la palabra paidagogos, y de ahí viene la palabra pedagogo, aquel que va guiando a una persona mientras va creciendo, mientras va madurando, hasta el momento en que ya no tenga necesidad de ser llevado de la mano. Y esa fue la función de la ley, ninguna otra cosa. O sea, fue algo que nos condujo hasta Jesucristo, pero venida la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice, ya no estamos bajo ayo. Versículo 25, ¿lo tienen? Versículo 25. Dice versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Están atendiendo, qué bueno. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Venida la fe, ya la ley no hace falta, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿O cuál es mi idea? ¿O qué es lo que el apóstol Pablo quería? Que los galacenses, que los gálatas, que ustedes, hermanos, pues dijeran, déjame vivir como me dé la gana, porque de cualquier manera yo soy salvo por la fe. No, eso no le pasa a ningún creyente. Si te pasa a ti, no eres creyente, porque es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El Espíritu que Dios hace morir en nosotros, vivir en nosotros, nos anhela celosamente. El Señor es celoso con lo suyo. Y todavía habla muchísimo más de eso. Pero si realmente somos de Cristo, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. Siempre la fe. ¿La fe puesta en quién? En nuestro Señor Jesucristo. La Escritura lo dice claro. Juan capítulo 1, versículo 12. Cuando viene hablando de la encarnación del Hijo de Dios, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Se recuerdan? ¿Cómo dice antes? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que guardaban la ley, el mundo en general, el pecador en general. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, le dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto no procede de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino directamente de Dios. Si tú eres cristiano, tú no necesitas más del ayo de la ley. Tú has sido hecho un hijo de Dios, una hija de Dios, solamente por haber depositado en el Señor Jesucristo. Y en consecuencia, si tú eres un cristiano, debe suceder en ti lo que el apóstol Pablo les dice a ellos en el versículo 27 y 28, que es identificarte con el Señor Jesucristo, viviendo con el uniforme de cristiano puesto todo el tiempo. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, inmersos en Cristo Jesús, de Cristo estáis uniformados, revestidos, cubiertos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Si tú eres un cristiano, debes identificarte como cristiano, debes vivir como cristiano, debes tener el uniforme puesto todo el tiempo de cristiano. O sea, el hecho de que la ley no se enseñoree de ti por estar bajo la gracia,
El hecho de que hayas sido redimido por fe y no por obras no te da libertad para vivir como tú quieres, sino todo lo contrario. Te sella, te marca, te sumerge dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y te obliga y te demanda a vivir revestido de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que habéis sido bautizados, inmersos en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Y en ese sentido no hay diferencia entre un creyente u otro, independientemente del lugar donde viva, de la procedencia, de la raza, de donde el Señor lo haya sacado, ¿verdad? Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ni siquiera diferencia de sexo, ¿verdad? Dice, todos somos iguales en Cristo. Todos somos iguales en Cristo. Hay una última cosa que es importante, pero lo voy a mencionar luego de hacer un recuento de todo lo que he dicho. ¿Qué les parece? Los que toman nota. ¿Quiénes toman nota aquí? Ay, qué bueno, ojalá yo ver toda la iglesia levantando la mano. Ustedes saben que cuando una gente toma nota, retiene la enseñanza mejor que cuando no toma nota. Además, no le pasa como aquella jovencita que yo estoy viendo, o que no estoy viendo porque no quiero que se dé cuenta de que yo la estoy viendo, que su mente está lejos de aquí, a pesar de que ella está aquí. Porque tiene que estar pendiente, tomando nota, para que no se le vaya. Ustedes han estado en alguna ocasión tomando una asignatura que no hay libro de texto, ¿verdad? Sin libro de texto, o sea que lo que va a salir en el examen es lo que el profesor enseña. ¿Han estado así? Usted no quiere que se le vaya nada, ¿verdad que no? Amén. Pues voy a hacer un recuento para los que toman nota. Si tú eres de Cristo, has visto con claridad a Jesucristo crucificado a causa de tu pecado. Has entendido el Evangelio. Has entendido el precio que Cristo pagó en la cruz. Si tú eres de Cristo, has recibido el Espíritu Santo en el mismo momento en que oíste el Evangelio y creíste. Ejerciste fe en el mensaje del Evangelio, eso fue suficiente. El Espíritu del Señor vino donde ti. Si tú eres de Cristo, tú tienes que vivir una vida en la cual quien te guíe sea el Espíritu Santo que está en ti y no la carne, tus sentimientos, tus pasiones, tus pensamientos. Si tú eres de Cristo, nunca va a ser vano lo que tú padezcas a causa de Él. Si tú eres de Cristo, el Espíritu Santo va a obrar en ti fundamentalmente a través de su palabra, de la fe que tú pones en su palabra, y Él va a ir guiándote conforme a esa verdad. Si tú eres de Cristo, eres justificado por Dios en la misma manera que lo fue Abraham, al cual se le considera el padre de la fe. Si tú eres de Cristo, debes mantenerte distante, separado de la religiosidad, de la religión, porque la religión todo lo que hace es tratarte de llevar de nuevo a la carne, a la ley, a los preceptos, y no a la vida de fe. Si tú eres de Cristo, es bueno que sepas que tu salvación depende solamente de la gracia y de la misericordia de Dios, la cual aplica a Él sobre ti como consecuencia de la fe que el mismo Dios te da, de tu fe puesta en el Señor Jesucristo. Si tú eres de Cristo, has sido redimido completamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sustitutivo, vicario, en lugar tuyo, el cual cumplió en la cruz del Calvario. Si tú eres de Cristo, tú tienes por la fe en Cristo Jesús la misma bendición que tuvo Abraham y la promesa del Espíritu Santo. Si tú eres de Cristo, tú no necesitas más del ayo, de la niñera, del pedagogo que te está enseñando los mandamientos de Dios. Todo lo contrario, ahora tu vida tiene que ser una vida de gracia. Tú ya tienes el favor de Dios. Si tú eres de Cristo, tú has sido hecho hijo de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es tu Padre, es tu Padre, no tu Creador, simplemente es tu Padre. Tú tienes una relación personal, íntima con el Señor como consecuencia del hecho de que eres de Cristo. Si tú eres de Cristo, tú debes identificarte con Cristo y debes vivir como cristiano y debes ponerte el traje del cristianismo cuando estás en la iglesia, pero también cuando estás en el trabajo, cuando estás en la universidad, cuando estás en la cancha de juego, cuando estás en donde quiera que tú estés, porque eso es lo que tú eres, estás revestido de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres de Cristo, versículo 29, leámoslo, este es el último punto. Si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente
Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si tú eres de Cristo, tú vas a heredar lo mismo que Dios le prometió a Abraham que iba a heredar. Recuérdense como en Hebreos capítulo 11, hablando de la fe de Abraham y de los otros héroes de la fe, dice que ellos no esperaban tener una recompensa, una ciudad terrenal, sino una celestial. La herencia a la que se hace referencia, la herencia a la promesa, Abraham no tuvo ninguna aspiración de tener ninguna propiedad aquí, apenas un lugar de sepultura. Pero la herencia y la promesa no solamente era de la tierra, sino del cielo. Abraham murió sin que la tierra de Canaán fuera de ellos. El Señor se la prometió a su descendencia perfectamente bien, pero él tenía la vista puesta en una ciudad celestial. Y la promesa dada a Abraham de la herencia de la vida eterna viene como consecuencia de la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, hijos de Abraham por la fe, dice, y herederos de la vida eterna. Todo esto si tú eres de Cristo. Ahora la pregunta de rigor, ¿verdad? ¿Tú eres de Cristo? Óigame, es seria la pregunta. Es una pregunta muy seria. Ayer asesinaron a un señor que estaba haciendo ejercicio. Ustedes lo vieron en la prensa. Parece que uno delincuente. Ese señor ha estado 2 veces en esta iglesia en los desayunos para caballeros. Había estado 2 veces en esta iglesia en los desayunos para caballeros. ¿Saben qué significa esta expresión? Yo no sé, tú sí lo sabes, si tú eres de Cristo o no eres de Cristo. Pero si no eres de Cristo, tú has oído exactamente lo mismo que él oyó, que necesita venir a Cristo, entregarse a Cristo, convertirse a Cristo, nacer de nuevo, tener una nueva vida en Cristo, venir a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Si él lo era o no lo era, yo no lo sé. Pero para él, cual que sea su situación, si está con Cristo, amén. Y si no, amén. Pero para ti que estás aquí, reflexiona sobre esta realidad. ¿Eres tú de Cristo? ¿Eres de Cristo? ¿Eres heredero del reino de los cielos? Tú sabes que si hoy, mañana, pasado, te sucede que finalmente tu vida se acaba, se termina, tu vida terrenal, eso nada más va a ser el inicio del reclamo y de la toma de posesión de la herencia prometida a Abraham y prometida por Dios a ti también, un lugar junto a Dios en el reino de los cielos por una eternidad. ¿Eres tú de Cristo? ¿Eres tú, mi amiga, mi amigo de Cristo? Porque si entendiste el mensaje de esta mañana, todo se trata de creer, confiar y entregarse a Él de todo corazón. ¿Estás dispuesto a hacerlo si no lo has hecho? Inclina tu rostro, inclinemos todo el rostro, vamos a orar. Y si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta hoy, porque Dios te ha puesto la fe en tu corazón para que seas de Cristo, entonces díselo a Él. Dile, Señor Jesús, yo quiero ser tuyo. Yo quiero que tú me consideres tuya. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres el Salvador. Y yo comprendo que tú pagaste por mi pecado, recibiste mi maldición para que yo pudiera ser salvo y bendito. Bendíceme, Señor, con el perdón de mis pecados. Entrego mi vida a ti. Dame la vida eterna. Díselo. Habla con Él. Si tu corazón es genuino y sincero, dice Dios que todo aquel que invocare su nombre para salvación será salvo. ¿Eres tú de Cristo? ¿Eres heredero de la gloria? ¿Has sido hecho un hijo o una hija de Dios por la fe en Él?
¿Ha Cristo perdonado tus pecados? Padre, damos gracias esta mañana, Señor, por la oportunidad, aunque sé, Señor, que ha sido muy rápido y tal vez, Señor, sin la profundidad de vida, Señor. Pero nos ha dado la oportunidad de revisar estas aseveraciones que el apóstol Pablo hace a tu iglesia, que tú nos das a nosotros, mediante tu palabra bendita, en cuanto a lo que realmente significa ser tu hijo, ser un verdadero cristiano, ser tuyo, Señor, ser de Cristo. Y gracias, Señor, porque lo único que podemos decir es gracias. Gracias por redimirnos de la maldición, de las consecuencias del pecado. Gracias por saldar nuestra deuda en la cruz, Señor. Y gracias, Padre, por enviar tu Santo Espíritu a nuestros corazones a fin de que podamos clamar: Abba, Padre, Papá, Papi, en cada ocasión en que nos acercamos a ti. Guárdanos, Señor. Permite que podamos estar en todo momento, Señor, revestidos de Cristo. Que los hombres vean a Cristo en nosotros, Señor, por nuestra manera de orar. Bendice a nuestra familia, Señor. Permite que la salvación corra dentro de nuestras familias, Señor, y que los cónyuges, Señor, así como los hijos o los padres, Señor, aún los tíos, los abuelos, Señor, que lleguen a través de las semillas, Señor, que tú has puesto en nosotros, a recibir el testimonio de la cruz de Cristo y a comprender, Señor, a ver claramente a Jesucristo crucificado en una cruz por ellos, para que ejerciendo fe en la obra de la cruz, también tú les concedas el don de la vida eterna. Oh Señor, te lo pedimos, Señor, con plena convicción, en súplica, Señor, y con acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.